Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, enfrentamos un mundo lleno de decisiones, responsabilidades y desafíos. El corazón se acelera con los pensamientos del día, las tareas pendientes, los hijos que necesitan cuidado, el trabajo que exige entrega, las preocupaciones que nos quitan la paz. ¿Te ha pasado que incluso antes de salir de la cama ya sientes el peso del mundo sobre tus hombros? Respira profundo, porque hoy esta oración no es solo un momento devocional, es un refugio, es un recordatorio de que no estás solo, de que por más que te esfuerces, existe una verdad espiritual poderosa que no podemos ignorar. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmo 127, 1. Sí, así comienza el Salmo 127. Una declaración firme y llena de sabiduría. Todo aquello que intentamos construir con nuestras propias manos, sin la presencia y la dirección de Dios, es como levantar muros de arena ante el viento. Podemos esforzarnos día y noche, trabajar hasta el agotamiento, tratar de proteger nuestra familia con todo el cuidado humano. Pero si Dios no está en el centro, nuestros esfuerzos son en vano. Este video es para ti, que estás cansado de luchar solo. Para ti, que has dado todo de ti para proteger tu hogar, sostener a tu familia, educar a tus hijos y mantener unida la relación. Tal vez nadie vea cuánto te entregas, tal vez sonrías por fuera, pero por dentro llevas el miedo de que todo se desmorone. Pero hoy, Dios quiere hablar contigo. Él quiere recordarte que tu hogar, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, todo está bajo su mirada. Él cuida, sostiene, protege y además bendice. El Salmo 127 es un salmo de sabiduría y dependencia. En él se nos recuerda que nuestra seguridad y nuestro éxito no provienen del exceso de trabajo, la ansiedad o el miedo, sino de la plena confianza en Dios. Él es quien edifica, vigila, bendice la descendencia y trae descanso a los que en él confían. Inútil os será levantar de madrugada y reposar el pan que con fatiga habéis ganado. A sus amados lo da mientras duermen. Salmo 127, 2. Esa es una promesa. Dios cuida incluso mientras descansas. Pero para ello es preciso entregar, confiar y poner cada área de tu vida, especialmente la de tu familia, en manos de aquel que verdaderamente sabe lo que es mejor. Esta mañana te invito a detenerte por unos minutos, a dejar a un lado las prisas, las preocupaciones y los ruidos del mundo, y a permitirte vivir un momento de reconexión, momento de entrega sincera, un clamor que nace del corazón y asciende al cielo como un aroma agradable. Reflexionemos juntos sobre este poderoso mensaje del Salmo 127, conozcamos una historia conmovedora de superación familiar a través de la fe y finalicemos con una oración que colocará tu hogar bajo la protección divina. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser exactamente la respuesta que tanto has estado buscando en silencio. Hoy Dios quiere restaurar tu confianza, renovar tu esperanza y bendecir tu hogar con paz, unidad y provisión. Abraza esta mañana como un regalo y permite que la palabra de Dios transforme cada área de tu vida, comenzando por la base, tu hogar. Si este mensaje ya tocó tu corazón, escribe Amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesite oírlo hoy. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para recibir diariamente palabras que fortalezcan tu fe. La historia de hoy es sobre un hombre llamado Rafael, padre de 2 hijos, casado por más de una década con Mariana, siempre fue visto como un pilar dentro de su hogar. Trabajador, responsable y comprometido, a los ojos de todos, Rafael era el ejemplo de un marido dedicado y un padre amoroso. Pero lo que pocos sabían, y lo que ni él mismo percibía, es que su casa, poco a poco, se estaba desmoronando por dentro.
Rafael era de aquellos que creían que el amor se demostraba con esfuerzo, que la presencia del Padre se resumía en poner comida en la mesa, pagarlas en cuentas y proteger físicamente a los suyos. Día tras día salía de casa antes de que saliera el sol y volvía tarde en la noche. Apenas veía a sus hijos despiertos, y cuando estaba en casa, su cuerpo estaba presente, pero su mente, cansada, distante e inquieta. Mariana, su esposa, se sentía cada vez más sola, no por falta de recursos, sino por ausencia emocional. El silencio entre ambos crecía como un muro invisible. Los hijos, aún pequeños, sentían la ausencia del padre y poco a poco se fueron acostumbrando a ella. Rafael creía que estaba haciendo lo mejor, y quizá lo estaba dentro de lo que él entendía por ser un buen padre y un buen hombre. Pero su error no era por maldad, sino por no comprender una verdad espiritual que el Salmo 127 nos revela con tanta claridad. Inútil os será levantar de madrugada, reposar tarde, comer el pan que con fatiga habéis ganado. Se entregaba al agotamiento creyendo que estaba protegiendo a su familia, sin percatarse de que al mismo tiempo estaba perdiendo lo que más quería preservar: la unión, la paz y el amor en el hogar. Hasta que llegó el colapso. Fue en una noche de viernes cuando Rafael llegó a casa más tarde de lo habitual y encontró a Mariana llorando con las maletas listas, con una frase que rompió el suelo bajo sus pies: «Ya no puedo más, me he sentido sola durante años. Los niños y yo estamos viviendo sin ti, incluso contigo aquí». En ese momento, todo se desmoronó. El hombre que construía para todos se encontró solo en lo que debía ser su hogar. Se sentó en el suelo de la sala, en medio del silencio, y sintió un vacío que nunca había experimentado, un vacío que ni las fuerzas humanas, ni el dinero ni el trabajo pueden llenar. Fue allí, por primera vez en muchos años, que lloró de verdad. No por cansancio, sino por arrepentimiento, por no haber comprendido cuánto necesitaba de Dios para edificar su casa, no solo en estructura, sino en amor, comunión y presencia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Las palabras del Salmo 127 resonaban como un susurro en el corazón de Rafael. Creció en la fe, pero con el tiempo se había distanciado, no por rebeldía, sino por negligencia. Las oraciones matutinas fueron sustituidas por cafés apresurados, los cultos familiares por cenas silenciosas frente al televisor, y las conversaciones con Dios se convirtieron en recuerdos lejanos de una fe adormecida. Esa noche, con los ojos enrojecidos y el corazón destrozado, Rafael hizo lo que desde hacía mucho tiempo. Se arrodilló. Con la voz entrecortada y el corazón quebrantado dijo: «Señor, intenté hacerlo todo solo. Creí que era suficiente, pero sin ti mi casa se perdió. Por favor, ayúdame a reconstruir. Enséñame a ser el hombre que el Señor quiere que sea para mi familia». Fue la oración más sincera que había hecho en toda su vida. Y fue en ese momento cuando el cielo comenzó a moverse, no con una respuesta inmediata, sino con un nuevo comienzo. El de la dependencia. El dolor de Rafael era real, pero también era el punto de partida de una nueva jornada. ¿Cuántas familias hoy intentan sostenerse con esfuerzo humano, pero sin la base espiritual? ¿Cuántos padres están ausentes, aun estando físicamente presentes? ¿Cuántos hogares están llenos de cosas, pero vacíos de Dios? Quizás te veas reflejado en esta historia, quizás tu hogar esté atravesando una crisis silenciosa, y quizás esta sea tu oración hoy. Señor, entra en mi casa y edifica con tus manos. Si es tu caso, sabe que no estás solo y que la reconstrucción comienza con un paso de humildad y fe. En el siguiente fragmento de esta historia veremos cómo Rafael comenzó a reconstruir no solo su familia, sino también su fe, y cómo la oración, la palabra y la dependencia en Dios
abrieron caminos que jamás imaginó. Aquella madrugada fue larga para Rafael. No pudo dormir, no porque pensara en cómo reconquistar a su esposa o en qué hacer para mantener a sus hijos cerca, sino porque, por primera vez en años, se sentía completamente desnudo ante Dios, sin defensas, sin excusas, sin fuerzas. Pero fue justamente allí, en su debilidad, donde la presencia de Dios comenzó a revelarse con suavidad y profundidad. Rafael abrió su Biblia, ya polvorienta por el tiempo, y buscó una palabra. Fue entonces cuando sus ojos volvieron a posarse en el Salmo 127, y lo leyó con el corazón atento. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, guardia, en vano vela la... Salmo 127:1. Esas palabras entraron como bálsamo y espada, cortando el orgullo y curando el alma al mismo tiempo. Rafael comprendió en ese instante que necesitaba dejar de intentar construir su casa solo con esfuerzo humano y empezar a edificar sobre la roca que es Cristo. Al día siguiente tomó una decisión. Comenzaría todas las mañanas con oración, antes de cualquier tarea o preocupación. Reconoció que debía aprender a ser un hombre de fe, un sacerdote del hogar, y que eso comienza siempre con la comunión con Dios. Al principio, sus oraciones eran simples, tartamudeadas pero sinceras. Él pedía: Dios, muéstrame qué hacer, dame sabiduría para reconstruir lo que dejé desmoronar, restaura el amor en mi hogar. Y Dios, como un padre bondadoso, comenzó a responder, no con milagros inmediatos, sino con transformación interior. Rafael empezó a cambiar de adentro hacia afuera, se volvió más presente, más paciente y más intencional. Llegaba a casa más temprano, reservaba tiempo para jugar con sus hijos, escuchar sus historias y orar con ellos antes de dormir. Empezó a decir «te amo» con frecuencia, algo que antes le parecía innecesario. Mariana, al principio, observaba con desconfianza, después de tantas esperas de cambios que nunca llegaban. Pero con el tiempo notó algo diferente. Rafael ya no reaccionaba como antes. Estaba más sereno, más humilde, más conectado con Dios. Un día la encontró en la sala, arrodillado, con los dos hijos a su lado, orando. Niños repetían con él una frase simple: Señor, edifica nuestro hogar con tus manos. Y fue entonces cuando el corazón de Mariana también se quebró. Lloró, no de tristeza, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la luz había vuelto a su hogar. Ese fue el inicio de la restauración. No fue fácil, hubo días de dudas, discusiones y recaídas, pero la diferencia era que ahora había un fundamento nuevo. La casa ya no se edificaba únicamente con fuerza o voluntad propia. Ahora, Dios era el arquitecto, tal como Isaías declaró. Pero los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esa promesa se fue cumpliendo poco a poco en la vida de Rafael. Ya no luchaba solo, pues su fuerza provenía de un lugar más alto, y aún en los días difíciles se sentía sostenido. La oración se convirtió en rutina, la palabra pasó a ser guía, y los cultos en familia, antes inexistentes, transformaron en momentos sagrados. Poco a poco, Rafael y Mariana se reconectaron, no solo como pareja, sino como compañeros espirituales. Empezaron a asistir juntos a los cultos, buscaron asesoramiento cristiano y reaprendieron a conversar, soñar y confiar. Y todo eso comenzó con un simple paso: reconocer que el hogar necesita ser edificado por Dios. Querido espectador, quizá esta parte de la historia te hable a ti. Quizás estés intentando reconstruir algo, una relación, una convivencia, una confianza que se ha quebrado, y quizás te preguntes si aún hay esperanza. La hay, sí,
Pero la esperanza no radica en hacer más con tus manos, sino en hacer menos con la fuerza de los brazos y más con las rodillas en el suelo, en dejar que Dios asuma la obra, en orar como oró Rafael: Señor, edifica mi casa. Porque cuando la fe se convierte en el cimiento, la restauración deja de ser solo un deseo y se transforma en una realidad en construcción. En el siguiente capítulo de esta historia, reflexionaremos sobre las lecciones profundas de este camino. Entenderemos el porqué del sufrimiento y cómo Dios utiliza incluso los momentos de dolor para fortalecer nuestra fe, restaurar nuestros hogares y guiarnos hacia un propósito mayor. La historia de Rafael nos conmovió porque refleja lo que muchos viven en silencio: el dolor de ver el hogar vaciarse a pesar de tanto esfuerzo. Pero ahora que hemos visto el milagro suceder, es inevitable hacerse una pregunta profunda. ¿Por qué Dios permitió que Rafael pasara por todo aquello? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué no intervino antes? Estas preguntas resuenan en el corazón de quien sufre y quizá también en el tuyo. Por ello, es necesario volver la mirada a la palabra y comprender que el sufrimiento, desde la perspectiva divina, nunca es sin propósito. La Biblia nos muestra que Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada silencio, cada crisis puede ser un instrumento de transformación cuando el corazón está dispuesto a escuchar. En el Salmo 127 vemos la imagen de una casa edificada por Dios. Pero para que Él construya, es necesario renunciar a nuestra propia arquitectura. Rafael tuvo que perder para entender lo que es ganar. Tuvo que quebrarse para permitir que Dios reconstruyera. Los que siembran a lágrimas, a cantos de júbilo segarán. Salmo 126:5. El dolor fue la semilla, la fe, la tierra fértil y el milagro, la cosecha. Este es uno de los grandes secretos del camino cristiano. Dios permite el quebranto, destruirnos, no, sino para reconstruirnos de la manera correcta, sobre la roca firme y no sobre la arena de la autosuficiencia. En medio de la crisis, Rafael aprendió que el hogar es más que paredes y obligaciones. Es un santuario, un lugar donde Dios habita, donde el amor debe ser cultivado y donde la oración no puede ser olvidada. Aprendió que ser padre va más allá de proveer el sustento, es guiar espiritualmente, bendecir con palabras, ser una presencia acogedora y unos oídos dispuestos a escuchar. Aprendió que un matrimonio saludable no se construye con promesas vacías, sino con entrega diaria, perdón mutuo y dependencia de Dios. Y sobre todo, aprendió que la verdadera paz no proviene de la estabilidad financiera ni del control humano, sino de confiar en que Dios está edificando la casa. ¿Cuántas veces buscamos soluciones rápidas para los conflictos y olvidamos buscar la sabiduría de lo alto? ¿Cuántas veces intentamos arreglar a los demás antes de permitir que Dios transforme nuestro interior? El sufrimiento, por más duro que sea, a menudo es el único camino para despertarnos. Fue en el momento más oscuro cuando Rafael volvió a orar, cuando se sintió más perdido y finalmente reconoció la voz del Padre. Esa es una de las verdades más liberadoras de la fe. A veces, Dios permite que todo a nuestro alrededor se desmorone para que finalmente podamos construir con Él. Si estás atravesando una crisis familiar, una pérdida o un distanciamiento, no pienses que Dios te ha abandonado. Al contrario, quizá Él te esté llamando a edificar de nuevo, con cimientos más firmes, fundamentos eternos y una fe que no se derrumba con el viento. El camino de Rafael nos enseña que no basta con ser fuerte, es preciso ser dependiente. Porque la verdadera fuerza no reside en resistir solos, sino en reconocer que sin el Señor todo es en vano. Puedes tener una casa grande, hijos sanos y un buen empleo, y aún así sentirte vacío si Dios no está en el centro.
pero también puedes Pocos tener recursos y un hogar pequeño y vivir en plenitud si allí se honra a Dios. El sufrimiento tiene su tiempo, pero los frutos de la obediencia son eternos. Rafael comprendió que su papel como hombre de Dios no era controlar todo, sino ponerse al servicio, ser intercesor y guardián espiritual de su hogar. Entendió que la oración no es un ritual, sino una línea directa con el cielo, que el perdón sana, la fe mueve montañas y la presencia de Dios transforma el hogar en refugio. ¿Y tú? Enseñando a Dios en esta estación difícil. ¿Cuáles paredes de tu hogar necesitan ser reconstruidas? ¿Qué hábitos deben derribarse para que Dios edifique lo nuevo? Hoy puedes elegir confiar, elegir recomenzar y elegir decir: Señor, edifica mi casa. En el siguiente y último capítulo de esta historia uniremos todas estas enseñanzas en una conclusión inspiradora. Presentaremos una palabra final de fe, esperanza y victoria, acompañada de una oración poderosa que consagrará tu mañana y tu familia al cuidado de Dios. La historia de Rafael es más que una narración de superación, es un espejo espiritual, una ventana que nos permite ver aquello que muchas veces ocultamos, la fragilidad de nuestros hogares y la urgente necesidad de poner a Dios en el centro de todo. Durante este camino vimos a un hombre común, lleno de fallas, intentando hacer lo correcto con las herramientas equivocadas. Vimos el desgaste emocional, el distanciamiento silencioso y la crisis tocando a la puerta. Pero también vimos algo glorioso, la transformación que solo el Espíritu Santo puede operar cuando encuentra un corazón quebrantado. Rafael no reconstruyó su familia con palabras bonitas, sino con actitudes diarias, oración constante y fe sincera. Cambió el orgullo por la humildad, la prisa por la presencia y el esfuerzo aislado por la dependencia total en Dios. Hoy esa familia vive un nuevo tiempo. No es perfecta, pero es bendecida, porque ahora el cimiento es firme. El hogar está siendo edificado por manos celestiales, y donde Dios está presente, el amor florece, la paz se multiplica y la gracia cubre todas las imperfecciones. El Salmo 127 no es solo un salmo de advertencia, es una promesa de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él cuida, vigila, construye, da mientras dormimos, protege a los hijos, restaura los vínculos y derrama provisión y paz. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba, no será avergonzado. Salmo 127, 5. Esa promesa es también tuya. Ahora te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué has intentado edificar con tus propias manos? ¿En qué áreas de tu vida familiar necesitas dejar que Dios actúe? ¿Qué heridas necesitas entregar a Él hoy para que comience la sanación? Tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus sueños. Todo puede ser reconstruido, pero la base debe ser sólida y esa base se llama Jesucristo. Él es el fundamento, el cimiento inquebrantable y la roca eterna. Así que hoy, haz como Rafael. Da el primer paso, abre tu corazón y ora, miedo, sino con fe. Porque cuando oras, el cielo se mueve y cuando Dios edifica, la victoria es segura. Señor nuestro Dios y Padre, esta mañana nos ponemos ante ti con corazones humildes y sedientos de tu presencia. Reconocemos que muchas veces intentamos construir nuestras vidas, hogares y relaciones con nuestras propias fuerzas, pero hoy, Señor, te entregamos todo. Edifica nuestro hogar, Padre. Sé el arquitecto de nuestra familia, el guardián de nuestro hogar y el cimiento de nuestras decisiones. Quítanos todo orgullo, toda prisa y todo miedo, y planta en nuestro corazón una fe viva, firme y constante. Bendice a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestros padres y a cada persona que amamos. Trae reconciliación donde hay separación. Trae sanación donde hay heridas, trae paz donde hay tumulto.
Que tu espíritu habite en nuestro hogar, que cada rincón de nuestra casa esté lleno de tu presencia y que al abrir los ojos cada mañana podamos recordar, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Confiamos en ti, Señor, y declaramos, nuestro hogar es tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, mi casa es del Señor. Comparte este vídeo con alguien que esté enfrentando dificultades familiares. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo palabras que renueven tu fe cada mañana. Recuerda, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y hoy una nueva obra en tu vida y en tu hogar. Que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia. Hasta la próxima oración.